Sale. Vamos a continuar con ¿cuál es el tema, güey? Guardia y custodia. Venga. Robert, ¿cuál es el tema? Evelyn, ¿cuál es el tema? Juicio de alimentos. No hemos visto guardia y custodia. ¿Sí? No hemos visto nada de guardia y custodia. La semana pasada solamente vimos alimentos, pero nos quedamos a la mitad. Por eso dijimos, aquí le cortamos, porque llevamos como 1 hora 20 minutos hablando sobre alimentos. Y dijimos, la siguiente semana concluimos el tema de alimentos, porque no tenemos prisa. ¿Sí? No tenemos prisa para poder hablar de alimentos. ¿Sale? Entonces, a ver, recuérdame, ¿qué fue lo que vimos la semana pasada? Sin ver, apuntes. ¿Qué pasó, abogado? ¿Me va a dar una asesoría jurídica y va a buscar apuntes? Ajá. Los porcentajes más o menos que dependía de cuántos infantes tenía las partes para determinar cuál iba a ser la cantidad. También hablamos de que nos mencionaba usted que cuando nosotros queremos meter muchos tickets, pero con el simple hecho de mostrar cuánto gana la parte demandada, podemos acreditar que con el base se va a acreditar cuánto es. Ajá. Hablamos, dices, parte demandada. Pero si hablamos de la figura de alimentos, ¿de quién estamos hablando? ¿Cómo se le llama? El deudor. Nos quedamos sin luz. Todo el barrio nos quedamos sin luz. Aquí estaban los apuntes. Ahí está. ¿Sale? Ajá, entonces, estábamos hablando de este tema, ¿no? Hablamos de un deudor y un acreedor. ¿Quién es el deudor? Cuando hablamos de pérdida de la patria potestad, o cuando nosotros abarcamos el tema de pérdida de la patria potestad, nosotros vimos que se derivan o se generan derechos y obligaciones por el simple hecho de tener la patria potestad, ¿no? Entonces, no vamos a ver el tema de patria potestad ni hablar de pérdida de la patria potestad porque es un tema ya superado, ya lo vimos, ya lo analizamos. Pero estábamos viendo de que decíamos, la sentencia, tenemos una sentencia provisional, tenemos una sentencia definitiva. Cuando hablamos de alimentos, hablamos también del tema de cuando hablamos de juicio de alimentos, siempre decimos quedó como cosa juzgada, ¿no? Pero es un término mal empleado. ¿Por qué? Porque en materia familiar jamás se eleva a categoría de cosa juzgada. Sí decimos teóricamente, bueno, se eleva, causó ejecutoria, ¿no? Ya, es sentencia definitiva. Pero también la misma doctrina, los mismos códigos nos dicen que puede ser, ¿qué? Modificada. Entonces, ¿quedó como cosa juzgada o no quedó como cosa juzgada? Sí, no. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Pues no. Por eso el código dice cuando cambien las circunstancias, entonces no es cosa juzgada como tal. En materia familiar no existe la cosa juzgada como tal, porque dice, si cambian las circunstancias, ¿sí? Digo, lamentablemente nosotros hablamos y nuestro código nos establece, dice, lo hicimos en el Detson, ¿no? Y dijimos, en el asunto de Exxon, ¿qué fue lo que pasó? Hay una sentencia en el 2018. Hay un incumplimiento de esa sentencia porque llegaron a un convenio. En el 2021, si no me equivoco, 22 creo, ¿no? No, 23. En el 23 nos contratan a nosotros porque ya tienen otros abogados que venían promueve y el juzgado solamente decía, ¿sí? Que deje salvo sus derechos, se dejan salvo sus derechos, que los haga valer en la vía y forma correspondiente. Cuando el juzgado te dice esto, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué? Cuando el juzgado tú le promueves, te dice, hágalo valer, se dejan salvo sus derechos para que lo haga valer en la vía y forma correspondiente. ¿Eh? Pues prácticamente nos está diciendo que eso no es la vía, ¿no? O sea, de manera indirecta está diciendo, a ver, estás promoviendo mal, ¿sí? Ya, ahí están, te dejo a salvo tus derechos, hazlos valer en la vía y forma correspondiente. Vamos a ver en algún momento todo el tema de incidentes, porque hablar de incidentes es un tema bastante extenso. Hay muchos incidentes dentro de materia familiar que son prácticamente los mismos incidentes que se manejan en materia de amparo, ¿sí? Pero son muchos incidentes los que se pueden dar, incluso hay algunos que son incidentes innominados. ¿Por qué son incidentes innominados? Porque el código no los establece.
El código no te marca, no nos marca una línea como que te diga a ti, ¿sabes qué? Pues este es el incidente de modificación de cosa juzgada, incidente de convivencia, ¿no? Incidente de esto, no te lo dice. Entonces, te da a entender en algunos puntos, pero cuando hay otras situaciones donde no se puede o no, o el código no te dice, pero pues obviamente hay algo que es una violación a derechos humanos o hay que modificar algo o hay que aclararlo, pues es un incidente innominado. Si bien es cierto, el código no lo establece, pero vamos a promover el incidente tal, ¿sí? Que reitero, lo vamos a ver cuando veamos nosotros incidentes en algún momento dentro de este curso. Ahorita no es materia de análisis, ¿sí? Entonces hablamos de la pensión provisional, pensión definitiva, y solamente estoy retomando un poquito, ¿sale? Decíamos, no sé cómo lo manejan ustedes en sus despachos, ustedes cómo lo manejaban en el otro despacho, pero les decíamos, normalmente los abogados ya, pues viejitos, ¿no? Ya que llevan muchos años ejerciendo, anexan tickets, anexan recetas, ¿sí? Anexan y anexan y anexan y anexan y le dices al vecino, al primo, al tío, si vas a comprar al Walmart, te traes el ticket y me lo das para que yo lo ingrese, ¿no? Pero nosotros hablábamos dentro del tema de los alimentos, que los alimentos, una de las características de los alimentos es que son ¿qué? Los alimentos se caracterizan por qué? Son cuando se fijan. Cuando se fijan los alimentos, ¿cómo se fijan? ¿Qué criterio toma el juzgador para poder decir, sí, te impongo tal cantidad de alimentos? Su señoría, bajo protesta de decir verdad, te puedo decir que el hoy demandado tiene un taxi, tiene un rancho, tiene una empresa, gana 500,000 pesos mensuales. ¿Pero cómo? ¿Qué criterio toma? Proporcionalidad. Proporcionalidad, porque tú le puedes decir que gana cierta cantidad y el juez, si el juez o para el juez no es creíble, el juez toma un criterio y te pone o te fija cierta pensión alimenticia. ¿Qué están tomando ahorita los jueces o el criterio que están tomando últimamente en base al salario mínimo? Te hacen la cuantificación, a ver, el salario mínimo son 278.80, lo multiplican por 30 y ese es tu salario mínimo, son 8,000 y tantos pesos. Y de esos 8,000 y tantos pesos, ¿qué es lo que hace? Te sacan el porcentaje y te dicen, se fija el 25, se fija el 30% respecto del salario mínimo. Y todavía te aclaran, lo cual dicen, no es fijo. Pueden modificar una vez que este juzgador tenga mayores datos, mayor información respecto a los ingresos. O sea, que esa cantidad que fija en base al salario mínimo todavía puede... ¿Quién me habla? ¿Manja? ¿No? ¿Está Manja? ¿Sí? ¿Sí? Pásenlos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La proporcionalidad, ¿no? El juez te dice, ok, sí ya te fijé una pensión alimenticia, pero te la puedo cambiar, ¿eh? La puedo aumentar o la puedo disminuir. Entonces hablamos de una proporcionalidad. Por eso no tiene caso y reitero, es desgastante incluso que cuando a ti llega un asunto que te anexan tickets y notas y notas y notas, lo único que a ti te demuestran es el desconocimiento de los nuevos criterios que ha tomado la Suprema Corte. ¿Sí? ¿Por qué? Lo decíamos, ¿no? O sea, ¿de qué sirve que tú digas, bueno, a ver, anexo una receta donde gasté 300 pesos de consulta, 2,000 pesos de medicamentos y te voy a anexar tickets de compra donde gasté en el mes 10,000 pesos en despensa? Pues bueno, ya te gastaste 15,000 pesos mensuales, ¿no? Ok, está bien, 15,000 pesos mensuales. Y poníamos el ejemplo. Pero resulta que trabaja en el Oxxo, ganando 1,500 pesos. ¿Qué va a hacer el juez? En base a la proporcionalidad de esos 1,500 pesos va a fijar una pensión alimenticia. Oye, su señoría, pero yo ya te acredité, yo ya te puse y todos los gastos. Sí, pero una de las características de los alimentos es la proporcionalidad. ¿Sí? No se le puede imponer una pensión alimenticia mayor a la que pueda proporcionar. ¿Sí? Ahora, ese es un punto. Otro punto es que muchas veces que hacen los deudores, porque también son mañosos, ¿sí? Ellos son los abogados, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es lo que haces? Pues dices, pues lo meto a chambear, ¿no? O le saco una constancia. Y ya con esa constancia, reduzco esa pensión alimenticia. Ustedes no lo hagan, porque estoy transmitiendo, ustedes no lo hagan, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que ha dicho también la Suprema Corte?
¿Eh? Sí, pero si tú como pareja, concubina, esposa, amante, la figura que tú, bueno, no dice amante porque es un término discriminatorio, ¿sí? Que ya también la Suprema Corte resolvió ese tema del término de amante, sino concubina diversa, ¿sí? Entonces, ya no les puedes decir amantes porque es un término violatorio, ¿sí? Entonces es violatorio, luego tienes que hablar concubina, una concubina diversa, ¿sí? Ya saben, hay algunos que tienen su harén, pues bueno, respetable ese tema, ¿no? Si los pueden mantener adelante, porque luego se quejan. No sé si han visto una publicación en Facebook que decía, ¿sabes dónde puedo demandar pensión alimenticia? Te lo comenta, le dice, no le digan dónde, ¿no? Es el deudor, ¿no? Entonces, es el otro tema. Si durante el matrimonio o el tiempo que estaban viviendo juntos, por ejemplo, el infante iba a natación, escuela de inglés, escuelas particulares, comía, no sé, le compraban que sus yogures y todo eso. Y hay la forma de acreditar. La Suprema Corte ya dijo, no pueden cambiar las circunstancias, ojo. Porque no, ahora no puede ser que resulta que cuando vivían juntos tenía este estilo de vida y ahora que se separan me vienes a decir que tu ingreso disminuyó, también no es acorde. ¿Sí me explico? O sea, entran muchos temas dentro, cuando hablamos de alimentos, que es lo que siempre he dicho, ¿sí? Hablamos de que cada situación es distinta, pero para cada asunto, cada situación que nosotros enfrentamos, la Suprema Corte ya la resolvió. O sea, nosotros no venimos a resolver ningún hilo negro que, ay, voy a ser bien novedoso. Sí, la primera clase que nosotros abordamos les dije litigio estratégico, ¿no? Hay temas donde hablamos que los derechos humanos son progresivos. Si los derechos humanos son progresivos, nosotros tenemos que buscar esos derechos humanos que sean progresivos, principio pro persona, principio pro homine, ¿no? Lo que sea más benéfico, más beneficioso. Pero si hay una violación aparentemente a un derecho humano, por ejemplo, en situaciones donde nosotros no tenemos tanta información o los juzgados están un poquito arraigados en ese tema, ahí es cuando ejercemos litigio estratégico, ¿no? Hacer que cambien el pensamiento o la ideología que traen los juzgadores. Lo hablábamos el día sábado con otro doctor que viene del Estado de México, ¿sí? Era lo que decía, a ver, porque lo platicábamos nosotros en una mesita, nosotros dos, y es lo que decíamos, a ver, si el juez te sigue acordando y te sigue diciendo menor, o sea, es tu obligación como abogado ya no utilizar ese término. Ya es tuyo como abogado. Ya no usar ese término. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte ya se pronunció, ¿sí? Ya hay jurisprudencia, ya tenemos el protocolo para juzgar con perspectiva de infancia, ¿no? Entonces, si tú lo sigues utilizando, lo único que vienes haciendo, arraigando, es girar sobre lo mismo, ¿no? Entonces, reitero, los derechos humanos son progresivos. Si son progresivos, nosotros también tenemos que volvernos, ¿qué? Progresivos en el tema de alimentos, ¿no? Entonces, los alimentos siempre van a ser proporcionales, ¿sí? No solamente porque lo diga la Constitución, ¿sí? Por ejemplo, la Constitución política, en la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el esparcimiento de sus hijos. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. Toda persona tiene derecho a la protección de salud. Toda persona tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios al fin de alcanzar tal objetivo. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo el artículo 4 constitucional? ¿Lo vuelvo a leer? ¿Qué dice el artículo 4 constitucional? Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimento, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. ¿Qué principio? Interés superior de la niñez, interés superior de la infancia, no es interés superior del menor, ¿vale? Y ya explicamos por qué no es interés superior del menor. ¿Sí? ¿O ustedes siguen usando menor? ¿Sí? Te explico. La Suprema Corte ha dicho, no usamos término menor porque es un término discriminatorio.
¿Por qué es un término discriminatorio? Porque dice la Suprema, a ver, si yo digo menor, ¿qué significa? Que hay alguien que. Entonces, si el menor es menor, entonces lo estoy discriminando, porque no le está dando los derechos que le corresponden. Sí, hay una jerarquía. ¿Sí? Apenas en el curso que terminé de Derechos de la Infancia, se generaba un debate porque un abogado, y cuando digo un abogado, son porque no se quieren actualizar, aún así se enraizan y se enganchan en el punto de decir, no es que yo no voy a cambiar mi término, y es que decía, es que solamente es un término de terminología, ¿sí? Y yo sí le decía, o sea, sí es un término, es una cuestión de terminología, pero también hay que ver qué términos ya quedaron obsoletos para no usarlos, ¿no? O sea, yo les dije, y retomando un punto, cuando hablamos de litigio estratégico, ¿qué les dije? El primer amparo que se autoriza por la negación de casar a un matrimonio homosexual, ¿cuál fue el argumento del juez que lo negó? El juez del registro civil. Pues es que aquí no casamos jotos, aquí no casamos gays, ¿cómo crees? Si somos hombres, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con este punto? Buenas noches. Las estamos esperando para empezar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dice? A ver, yo les vuelvo a preguntar, retomando un término. ¿Es válido que yo utilice la terminología de decir joto, maricón? ¿Por qué? Ah, pero sí puedo usar el término menor. O sea, uso el término menor porque es una cuestión de terminología. Mientras a mí el juzgado no me diga que no lo debo de usar, yo lo voy a seguir usando. ¿Qué es lo único que denota? ¿Eh? Ignorancia. ¿Qué más? ¿Sí, sí? O sea, ¿sí entienden de lo que estoy tratando de querer decir? O sea, yo no necesito, ¿sí? Yo no necesito simplemente que el juzgado venga y me ponga y me diga que es una multa. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte ya lo dijo. De verdad, lean el manual para juzgar con perspectiva de infancia y lo dice, esta Suprema Corte abandonó el término menor desde tal año. Y tú dices, ¿versos? ¿Desde tal año? En pleno 2025, en una demanda, me lo pusieron. ¿Cuántas veces, Roberto? Para que no digan que yo miento. 70 veces un abogado como de 70 años. Menor, 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 menor. Le dije, Robert, hazme, por favor, y contabilízame cuántas veces utilizó el abogado el término menor. 70 veces. ¿Sí? Y todavía dijo, a fin de ilustrar a la parte contraria, y el ilustrado fue otro, ¿no? Entonces, al final el juzgado lo único que dice es, se tomarán en cuenta sus manifestaciones en el momento procesal oportuno, ¿no? Pero reitero, si el juzgado no quiere a la buena, pues va a tener que ser a la mala, ¿no? O sea, uno tiene que estar insistente, 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 insistente. Imagínense que yo en una demanda, digo, no, es que yo no estoy de acuerdo con los maricones. ¿Qué creen que va a decir el juzgado? ¿Eh? Pero no me dicen nada si utilizo término menor. ¿Quién está más ignorante? ¿Ellos o yo? A los dos. Se supone que ellos, ¿no? Se supone que ellos son los que deberían de estar actualizados. Pero decimos, ¿cómo el juzgado se va a equivocar, no? Es el que corre, el que da, ¿no? Pues sí. Terminamos dándole cátedra a nosotros, ¿no? ¿Sí? Entonces, se supone que, reitero, cuando un cliente viene contigo y trae un asunto de alimentos, viene contigo porque se supone que tú eres el que estudió 3 años y 4 meses en la Universidad de Alianza para poder saber derecho, ¿no? O 3 años, fueron 3 años contigo, ¿no? ¿Sí? 3 años y medio, bueno, 3 años y medio. 3 años y medio, 3 años y 6 meses, ¿son semestrales ustedes? ¿O cuatrimestrales? Entonces son 3 años o 4 meses, o 3 años y 8 meses, si la cuantía no me equivoco, no puede ser 3 años y medio, ¿no? Pues ustedes son 4 años, ¿no? 4 años y medio. Bueno, al menos no les tocaron los 5 años, ¿no? Porque estaban, ¿no? O sea, eran 5 años, ¿no? Y al final del día sales de la universidad 5 años y sigues diciendo menor. ¿Por qué? Porque tus maestros te siguieron diciendo menor, y tú andas con menor, ¿no? Ese es el tema.
1, que no litigan, y 2, que no estudian, y 3, que no se capacitan, y 4, que no se actualizan, y 5, que piensan que tienen la verdad y que descubrieron el... Exactamente, ¿no? Entonces, ¿cuál es? Ya hablamos del término de que los alimentos son recíprocos también, ¿sí? Que quien puede darlos, también puede el día de mañana demandarlos, ¿no? O sea, qué mal, vamos a tocar fibras sensibles, ¿no? Demanden a sus progenitores, por favor, ¿sí? Que quede esos antecedentes, que no se ¿Quién se desistió? Salte de mi clase, por favor. Salte de mi clase, no te quiero ver aquí, definitivamente, ¿sí? Entonces, los alimentos son recíprocos. Si yo no doy alimentos a mis descendientes, eso no significa que el día de mañana yo no voy a poder pedirlos. Y más si no hay una sentencia. ¿Eh? Si ellos van a poder venir a pedirte alimentos en el momento que ellos sean adultos, que tengan una necesidad, que tengan una incapacidad. Y aunque en tu contestación de demanda digan, no, pues es que nunca me proporcionó alimentos, acredítalo. Ahora te toca a ti acreditar que nunca te proporcionó. ¿Cuál antecedente? ¿El que te desististe? No hay sentencia. ¿Dónde está la sentencia? ¿Sí? Es como cuando en materia familiar me dicen, es que me violenta, me agrede, violencia familiar, y tú dices, ¿denunciaste? ¿Dónde está tu antecedente? Sí denuncié. ¿La integraste? ¿Se judicializó? ¿Hubo sentencia? ¿Fue condenado? Para empezar, ¿la ratificaste? ¿O nomás tienes el número de carpeta? Cuando pide informes, ¿qué me va a arrojar? ¿Qué? Es que ya nos conciliamos por los niños. Ah, bueno, ya concilian por los niños siempre, ¿no? Ya va a cambiar, me prometió que va a cambiar, ¿no? Entonces, que no se nos olvide esta parte, somos abogados. El artículo 666, ojo, fíjense, el artículo 666 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ¿qué nos dice? Y voy a hacer una crítica bien buena, bien constructiva para ustedes. Código Nacional. Código Nacional. ...666, la marca de la bestia. Aunque los que estamos bien bestias luego somos nosotros. Defensa especializada para las partes. En todo momento las partes deberán contar con defensa técnica, efectiva, y tratándose de asuntos que afecten derechos de la infancia, además la defensa será especializada para el caso de que algunas o ambas partes acudan sin ella. La autoridad jurisdiccional solicitará de inmediato la intervención de la Defensoría Pública, quien de manera gratuita asistirá a quien lo requiera, y para el caso de que la designación se realice en el momento del desahogo de alguna audiencia, la autoridad jurisdiccional podrá diferirla por una única ocasión, fijándose nuevo día y hora dentro de los siguientes 10 días hábiles. Pero aquí lo que quiero resaltar solamente es que dice que en todo momento las partes deberán contar con una defensa técnica efectiva. ¿Y qué dice el 800? Del mismo. Para el caso de que entre las personas interesadas existan niñas, niños o adolescentes conjuntamente a su comparecencia, mediante sus legítimos representantes, deberá verificarse por la autoridad jurisdiccional que se cuente con una defensa técnica y especializada durante el trámite del procedimiento. Imagínense, juicios orales, alegatos de apertura, su señoría, ¿sí? Esta parte acreditará que la parte demandada no ha dado cumplimiento a los alimentos que les corresponden al menor. Y el juzgado. Abogado, ¿es usted una defensa técnica adecuada, con conocimientos de derechos de la infancia? Sí, su señoría, sí lo soy. Bueno, a ver, continúe. Y ahí sigues regándola una tras otra, tras otra. ¿Qué es lo que dicen ahí? Que te van a disparar afuera, ¿sí? Entonces, el código ya nos establece una defensa técnica. ¿Qué es ser técnico? Es que es cuestión de terminología el no usar menor.
No es una cuestión de terminología, ¿eh? Somos partes técnicas. Y como partes técnicas, tienes que ser conocedor de lo que estás haciendo, lo que estás argumentando, lo que estás manifestando. ¿Sí? Entonces, si nosotros hablamos de términos o de cuestiones que versan con alimentos, también tenemos que saber. No solamente es aprenderse el proceso, no solamente es aprender el procedimiento, también hay que leer precedentes, hay que leer amparos directos, amparos indirectos, contradicción de tesis, hay que leer precedentes para poder saber qué es lo que ya ha dicho la Suprema Corte, para no quedarme obsoleto. Porque imagínense, hemos visto muchos videos donde sacan a los abogados, ¿no? Así nos va a pasar a muchos de nosotros, porque lo dice el artículo 666, te van a relevar del cargo. Si el juzgado se percata que no eres una defensa técnica y adecuada, entonces, si hablo de que técnico, quiere decir que conozco el procedimiento. Pero no solo conozco el procedimiento, también conozco los derechos. Por eso me dice que tiene que ser adecuado. ¿Adecuado para qué? Pues para representar ese asunto. ¿No? Yo por eso, dice que lleve un juicio de derecho ambiental, ¿ustedes creen que lo voy a llevar? En primer lugar, no voy a ser técnico, porque no sé la terminología que se utiliza en derecho ambiental o en derecho marítimo, ¿no? Busco al especialista, que va a utilizar la terminología correcta y adecuada. ¿Por qué? Porque trae la experiencia. Y es lo que tenemos que hacer nosotros en alimentos. Buscar qué conlleva, reitero, porque si todavía sigo hablando o sigo viendo o sigo anexando notas, pues dices, espérate. A mí en algún momento un abogado me dice, oye, pero ¿por qué esas notas? Y yo, ¿y como para qué tú? ¿No? Que al final del día existe la proporcionalidad de los alimentos. O sea, si yo acredite con gastos que gasta 50,000 varos mensuales, pero el señor no gana más que 5,000 al mes, pues no le voy a poder pedir una cantidad mayor, ¿no? ¿O sí puedo? ¿Sí o no? ¿Eh? ¿Cómo? Dime cómo. Que no puede haber una violación de derechos humanos. No puede, ¿no? O sea, si yo tengo mi trabajo fijo, si yo tengo cómo comprobar y acreditar mi trabajo, reitero, en un OXXO o en otro lado y lo demás se pide informe, pues es que no puedes hacer nada. A lo mejor puedes fastidiar al trabajo, ¿no? Y empezar a hacer investigaciones y dar parte y demás, pero al final del día, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a fastidiar a la empresa, al trabajo nada más, ¿no? Pero si se acuerdan lo que les hablé, no recuerdo si en esta o en la anterior, cuando hablábamos del tema de los principios de congruencia en las sentencias, ¿sí? O sea, terminamos haciendo los expedientes falacias, ¿sí? Nuestros argumentos terminan siendo falacias, que no tienen nada que ver con el fondo del litis. ¿Por qué? Porque les dije, demanda inicial y contestación, así lo dice el código. ¿Sí? Y en su caso, la contestación, si hay reconvención, ¿no? Entonces luego es la contestación de la reconvención y la contestación de la reconvención. Y todo eso forma parte de mi litis, nada más. Y yo vuelvo mi expediente falacias cuando empiezo a argumentar otras cosas. Yo termino haciendo cierto. Pero se olvidó por eso, digo, es muy interesante el tema de la realidad. Porque no ya vas a poder echarte tu que dice los alegatos tienen que ser breves. Incluso, todavía los alegatos, aunque son tiene 3 minutos para que no diga los alegatos. Los alegatos en 1 minuto. No estás acostumbrado a dar alegatos claros. Pero sí estamos acostumbrados a sentarnos y a ver. Voy a buscar una tesis. Conforme a la siguiente tesis, ¿no? 3 palabras de mi escrito, 5 de tesis copiadas. Y para acabarla de joder, lo que siempre critico, ¿no? No hice la subsunción entre mis argumentos y las tesis, ¿no? Y luego para acabarla de joder, ¿sí? Agarré tesis o jurisprudencias de la zona centro-norte, que no son aplicables ni para el centro-sur. O que son de otro pleno.
Y todavía le digo, su señoría es que es jurisprudencia, ¿no? Jurisprudencia, ¿eh? Y dice el juzgado, sí, pero es de otro pleno, es de otro circuito, ¿eh? Es de la zona centro-norte, no es aplicable para nosotros. Por eso es que nosotros somos la parte pobre. Nosotros somos la parte pobre. Para nosotros no aplica el tema de la prisión preventiva oficiosa que ya se pronunció el pleno. Centro-norte. Para nosotros no aplica. Somos la parte jodida. Por eso tenemos que estudiar más. Y aparte no estudiamos, no frieguen, pero bueno. ¿Sí? Ahora, ¿qué contemplo para poder decretar alimentos? Pues la capacidad económica. Cuando se tiene un empleo fijo. Yo creo que aquí hay dos cuestiones, ¿no? Tanto la capacidad como la necesidad. La necesidad va al saqueador, la capacidad se va a colgar. ¿De qué hablamos de la capacidad? Sí, pero ¿cuánto puedes dar tú? Como lo habíamos pensado en clases anteriores, de todos y cada uno de ellos. Y de la otra parte, el acreedor, ¿cuánto no tiene? Son consideraciones que lo dan. Son consideraciones que se toman. Pero son consideraciones románticas. Porque dime, ¿qué juzgador, al menos a mí no me ha pasado, pero dime, ¿qué juzgador toma en consideración las necesidades y las antepone y les fije una cantidad mayor que la que están ganando? ¿Quién? O sea, ¿qué juzgador se va a aventar el tiro? El juzgador se va al grano, al punto. O sea, sí, tiene 3 años, sí, necesita, sí esto, sí lo otro, pero ¿cuánto gana? Ah, fíjale un 30, fíjale un 35%. Punto. Y hay ellos que generen su debate. Ellos son las partes, ¿no? Yo les comenté, ya digo, los del despacho lo saben, ¿no? El asunto de Daniel. 3,500 pesos de pensión alimenticia. Sí, pero es que en el divorcio tenemos 700 pesos mensuales. Sí, del 2010, pero ahorita ya te estoy depositando 1,200. Ya te aumenté un poquito. Yo llevé al demandado. Sí, yo llevé al demandado. ¿Sí? Y siempre se lo he dicho, dijo, 3 abogados ya me dijeron que no puedo nada, que mejor llega a negociar con ellos y a ver si me puedo bajar un poquito y todo. Y le dije, no. Digo, cada quien, ¿no? Sus estrategias. Pero pues obviamente esa es nuestra chamba. Entonces, ¿qué es lo que tengo que considerar? Cuando se tiene un empleo fijo, si es un profesionista independiente, cuando no es un profesionista, porque eso también versa sobre la argumentación, ¿sí? Porque no es lo mismo que yo diga que el deudor, ¿sí? Que el deudor es ayudante de albañil, a que yo diga que el deudor es licenciado en Derecho. Porque estamos hablando de un salario profesional. No es lo mismo el salario profesional al salario mínimo que está fijado. También hay una tabla para los salarios profesionales. Entonces, si sabes que es profesional, pues no me vas a argumentar, ¿sí? O no tienes que dejar fuera el salario profesional. Tienes que contabilizar o cuantificarle al juzgador que su salario es profesional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no va a ser lo mismo uno que tiene primaria trunca a alguien que tiene una maestría o un doctorado, ¿no? Entonces, pero eso es nuestra chamba de nosotros, hacerle de conocimiento al juzgador ese tema, desde la inicial, porque reitero, si lo quieres hacer valer, ya cuando vas a hacer la contestación, eso ya no entra en el fondo de la litis, a menos que sea información nueva que tú no mencionaste, ¿sí? Pero todo va a versar sobre tu inicial, tus pretensiones, tus hechos, tus medidas y tus contestaciones, ¿sí? Si tú no lo argumentas en esta etapa, pues va a ser complicado, a menos que sea una prueba superveniente, una prueba nueva. Pero para que cumpla características de prueba nueva o prueba superveniente, pues tiene que ser información que surgió posteriormente a que tú ofreciste pruebas o a que tú manifestaste tus hechos. Pero en realidad en alimentos no es variable. No es variable, no es muy variable. Entonces eso se tiene que tomar en consideración. Ahora, por ejemplo, en una tesis con registro digital 179683 nos dice alimentos. El parámetro aritmético para fijar la pensión relativa es insuficiente para cumplir con los requisitos de proporcionalidad y equidad. Dice, el juzgador debe atender a los principios de proporcionalidad y de equidad, así como el estado de necesidad del acreedor alimentario y la posibilidad real del deudor. Dice la posibilidad real del deudor. Por eso les decía, o sea, sí las necesidades, y sí, yo ya le dije al juzgador todo lo que yo gasto y todo, pero va a decir, pero la posibilidad real del deudor, ¿cuál es? Por eso la pensión provisional dice que puede ser modificada en cualquier momento cuando el juzgador tenga mayor dato sobre los ingresos de la parte demandada. ¿Sí?
Por eso es que yo promuevo una modificación de cosa juzgada si cambiaron las circunstancias. ¿Sí? Estábamos leyendo hace un rato con Bannery varios criterios o varias sentencias de la Corte, donde es lo que decía, ¿no? A ver, espérame, hay un caso donde en su momento se fija pensión, solamente había 3 hijos, posteriormente nacen 2 hijos, un juzgado dice que sí se debe de modificar la pensión y otro juzgado dice que no se debe de modificar la pensión, que es lo que tengo que hacer. Pues dice, es que se tienen que tomar en consideración los otros acreedores. ¿Por qué? Porque cuando se fija una pensión, eran unas circunstancias. Pero si en el transcurso cambian las circunstancias, porque ahora hay otro acreedor, pues cambiaron las circunstancias de cuando fue fijado en la primera sentencia. Cambian las circunstancias, entonces si puedo solicitar una modificación de cosa juzgada, ¿sí? Pues es por eso versa mi modificación de cosa juzgada. Tanto la puedo pedir para reducirla o tanto la puedo pedir para aumentarla. Yo vengo a decir que vengo a promover una modificación de cosa juzgada respecto a el aumento de la pensión alimenticia decretada en la sentencia de fecha tal, la cual lo acredito. Si es en el mismo incidente, en el mismo expediente, en el mismo expediente. Si voy a abrir otro juicio, pues anexo mis copias certificadas. ¿Sí? ¿Para qué? Para que me puedan decretar un aumento. Pero reitero, todo esto sigue siendo muy variable. El tema de los alimentos, a mí me encanta el tema de los alimentos, porque parece un juego de... No se escucha bien, pero lo voy a decir, porque parece un juego de maquinitas, ¿sí? Porque no solamente va a funcionar quien juegue mejor, quien argumente mejor y quien lo acredite mejor, porque en derecho, siempre lo he dicho, en derecho lo que pesa son las pruebas. O sea, tú puedes decir, sí, él tiene otros ingresos, ¿y cómo lo vas a acreditar? ¿Cómo lo acreditas? ¿No? Yo lo he contado muchas veces, una clienta que vino aquí y dijo, es que mi esposo actualmente trabaja en CFE y gana 100,000 pesos al mes, ¿no? Obviamente la pensión que le estaba dando creo que eran 10,000 semanales, ¿no? O sea, le estaba dando 40,000 pesos de alimentos, o sea, 40,000 pesos de alimentos, pero el señor todavía pagaba que las escuelas, de inglés, o sea, gastos adicionales, ¿no? O sea, el señor estaba dando como 60,000 pesos mensuales, o está dando como 60,000 pesos mensuales. Y él decía, es que si peleo pensión, le dije, pues te van a dar menos, te van a fijar un 30, un 35, se te va a bajar. Yo le dije, pues mejor ni la muevas, ¿no? Pero luego, ¿qué pasa? Tenemos clientas, ¿sí? Tenemos clientas, como una cliente que decía, pues es que lo que me están dando es muy poco. Pues sí, pues te agarraste uno que trabaja en Saint-Gobain, ¿no? Con el respeto de los de Saint-Gobain, ¿no? O sea, no puedes pedir la misma pensión alimenticia del que trabaja en Saint-Gobain como el que trabaja como ejecutivo en CFE, ¿no? O sea, el de CFE dice 100,000 varos mensuales, suena chido, ¿no? Quédate con esa pensión. Pero el de Saint-Gobain creo que gana como 1,800 a la semana. ¿Cuánto te pueden fijar de pensión? Supongamos que son 2,000 pesos, que ganara 2,000 pesos y redondeamos y dices que es el 30%, ¿cuánto va a ser? 600 pesos, si ganara 2,000 pesos. 600 pesos si te fijan el 30%. Pues sí, pero esta quiere que le depositen más pensión, pero fíjate la proporcionalidad del deudor. ¿Sí? Por eso siempre he dicho, ojo, ¿a quién le van a clavar pensión? Acuérdense que sus noviazgos de ahora son las pensiones del mañana, ¿vale? Grábense eso. Alimentos, otra tesis con registro digital 189214. Alimentos. Requisitos que deben observarse para fijar el monto de la pensión por ese concepto. Legislación dice, de los dispuestos, dice, los legisladores establecieron las bases para determinar el monto de la pensión alimenticia, las cuales obedecen fundamentalmente a los principios de proporcionalidad y equidad que deben revestir toda resolución judicial, sea esta provisional o definitiva, lo que significa que para fijar el monto de esta obligación alimentaria debe atenderse al estado de necesidad del acreedor y a las posibilidades reales del deudor para cumplirla. Pero, además, debe tomarse en consideración el entorno social en que estos se desenvuelven, sus costumbres y demás particularidades que representa la familia a la que pertenecen, pues los alimentos no solo abarcan el poder cubrir las necesidades vitales o precarias del acreedor, sino el solventarle una vida decorosa, sin lujos, pero suficiente para desenvolverse en el estatus aludido. De ahí que no sea deable atender a tales
efectos a un criterio estrictamente matemático, bajo pena de violentar la garantía de debida fundamentación y motivación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y eventualmente hacer nugatorio este derecho de orden público e interés social. La gran mayoría de tesis o resoluciones que ustedes encuentren de la Suprema Corte siempre va a hablar del tema de proporcionalidad. Los alimentos son proporcionales a quien los da, ¿no? Y según las necesidades dicen de quien los recibe, pero no le van a poder fijar una pensión muy alta porque sería violatorio. Violatorio, a lo mejor en primera instancia me lo ponen, pero en amparo se cae. ¿Por qué? Porque vuelvo a decirlo, a mí me encanta la materia de amparo porque es la carnita, lo fino. Aquí venimos a argumentar muchas cosas, pero lo que menos argumentamos siempre es violación a derechos humanos. ¿Sí? Y cuando hablamos nosotros de la infancia, siempre tenemos que ver el interés superior de la infancia. ¿Pero qué es el interés superior de la infancia? O sea, realmente, ¿qué es el interés superior de la infancia? Porque todos hablan. Interés superior de la infancia, interés superior de la niñez, ¿sí? Los derechos de niñas, niños y adolescentes. Interés superior del menor, pues, para que lo entiendan. ¿No? ¿Pero qué es? O sea, ¿qué es el interés superior de la infancia? Esa es la pregunta. Porque todos lo argumentamos. ¿Pero qué es? ¿Qué significa? ¿Qué es, Andrés? Interés superior de la infancia. El artículo 2, segundo párrafo de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, prevé que el interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. De ahí interés superior y sus garantías. Entonces, desde el artículo 2, segundo párrafo de la Ley General de los Derechos de Niñas, niños y Adolescentes, dice que yo debo considerar el interés de las niñas, de los adolescentes, y me habla, de la Constitución también me habla, tratados internacionales me habla, pero ¿qué es el interés superior? Interés superior de la infancia significa que en cualquier medida que tenga que ver, cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, su interés superior deberá ser una consideración primordial a la que se atenderá. Lo cual incluye a que se atenderá o a la que se atenderá. Lo cual incluye no solo las decisiones, sino también todos los actos conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas. Y esto ya además se los leo. Así, las decisiones particulares adoptadas por las autoridades administrativas en esferas relativas a la educación, el cuidado, la salud, el medio ambiente, las condiciones de vida, la protección, el asilo, la inmigración, el acceso a la nacionalidad, entre otras, deben evaluarse en función del interés superior del niño y han de estar guiadas por él, al igual que todas las medidas de aplicación, ya que la consideración del interés superior del niño como algo primordial requiere tomar conciencia de la importancia de sus intereses en todas las medidas
y tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses en todas las circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan efectos indiscutibles en los niños de que se trata. Entonces, ¿qué es el interés superior de la infancia? Es ponderar sus derechos sobre todos los demás. El interés superior de la infancia es que los derechos de niñas, niños, adolescentes se van a anteponer ante todos los derechos, ante todos los demás derechos. Bueno, es que si tú me fijas una pensión alimenticia, pues me vas a dejar con muy poco dinero. Interés superior de la infancia. ¿Sí? Es que me estás violentando mi derecho de convivencias. No, interés superior de la infancia. O sea, todos los juicios familiares, nuestra perspectiva y nuestra teoría del caso, que también ya vimos que es una teoría del caso, nuestra teoría del caso tiene que estar enfocada en el interés superior de la infancia. Nuestros argumentos ya tienen que cambiar. Cuando nosotros entendemos que el juzgado va a resolver sobre interés superior de la infancia, todos mis argumentos van a descansar sobre el niño, la niña o el adolescente. Su señoría, la parte actora o la parte demandada ha prohibido convivencias desde tal fecha. Por dicha conducta, lo primero que dicen, se me está violentando mi derecho a convivencia porque no puedo convivir con mi hijo. Dice el juzgado, no, está bien. Pero si tú le argumentas y le dices, su señoría, desde tal fecha he venido manifestando que la parte actora o la parte demandada ha impedido las convivencias con mi hijo de iniciales tal, porque también los niños tienen derecho a la privacidad. O sea, por eso les digo, a veces nos hemos quedado tan desactualizados que en todas nuestras demandas desde el inicio ponemos nombres completos. ¿Sí? Nosotros lo que hacemos es que sea nuestra demanda inicial o sea nuestra contestación, lo que manifestamos que ahora sí, en atención a su derecho a la privacidad, solicitamos que todos los datos sean privados. ¿Sí? Que sean privados. ¿Por qué? Porque cuidamos interés superior de la infancia. Pero retomando al punto, ¿sí? Ya le dije al juez que la parte actora ha venido o ha prohibido o ha impedido las convivencias. Y ahora sí voy al punto, ¿no? Cuando le dices, y por dicha conducta se han venido violentando los derechos de mi hijo, tal. ¿Sí? O sea, no son míos, señoría. O sea, no es mi derecho de convivir, es derecho de él. Y si tú no haces nada, tú se los estás violentando también, O sea, ojo, pues. Interés superior de la infancia. Decrétame unas convivencias provisionales. ¿Por qué? Porque si tú no me las permites, le estás causando una afectación de irreparable. No, bueno, eso es parte. Le estás causando una afectación de daño, con un daño irreparable. Porque la falta de convivencia, científicamente hablando, que cuando el niño o la niña no convive con papá y con mamá, sí viene un trauma, sí se genera un daño psicológico. Entonces, si una de las partes prohíbe la convivencia, yo le voy a decir al juez, su señoría, es que esta conducta es violatoria de los derechos de la niñez, porque no le está permitiendo convivencias. Y al único que le están causando daño es al niño. ¿Sí? Entonces, cuando yo verse sobre derechos familiar, todos mis argumentos tienen que llevarlos hacia el niño. Su señoría, la parte demandada no está cumpliendo alimentos, lo cual es violatorio de los derechos de la infancia. Por lo cual te solicito en calidad de urgente que hagas esto, o que hagas aquello, o que muevas esto, o que mandes tal oficio. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que el derecho no es mío. Incluso la Suprema en un amparo que era el tema sobre la pérdida de la patria potestad, la parte actora argumentaba y decía que los infantes les había causado una afectación el demandado y que tenía que perder la patria potestad porque a ella la habían violentado, o sea que a ella le habían ejercido violencia familiar. Fue lo que contestó, fue lo que contestaron en amparo, ¿sí? Que el fondo de la litis eran los derechos de la infancia. Y que si ella, ¿sí?, pretendía hacer esas manifestaciones, que lo hiciera en otra instancia. Porque aquí estamos versando sobre derechos de la niñez. ¿Sí? O sea, por eso les digo que si nosotros nos vamos a lo que dice la Corte, o sea, tendríamos que ver que los argumentos que tienen que venir en mi demanda inicial tienen que venir en qué sentido. ¿Enfocados en quién? En los niños. ¿De qué forma se le está violentando ese derecho de alimentos al infante? ¿Y por qué? ¿Y cómo? O sea,
su señoría, y llega oliendo alcohol. Ajá, sí, ¿qué? ¿Te invita o cuál es la afectación? ¿Tú no quieres o qué? No, no te invita o cuál es el tema, ¿no? O sea, se escucha gracioso, pero es que así nos escuchamos. O sea, su señoría, el hoy demandado llega alcoholizado y con dicha conducta se pone, o con dicho estado etílico, le causa un daño al infante, toda vez que se pone agresivo frente a él, ¿no? Y a pesar que yo le he pedido, le he solicitado, ¿no? Y he tratado pues, de cubrir a mi hijo, pues vivimos en un cuarto de tal por tal dimensión, lo cual es imposible. Pues y ahí sí podría solicitar hasta qué, hasta que esta persona generadora de violencia la saquen del domicilio. O sea, pero no estoy diciendo que solamente me violenta a mí, o sea, estoy diciendo que esas conductas le causan una afectación al sano desarrollo de la infancia. Ya, si sí nos damos cuenta que podemos cambiar un poquito la historia enfocada en el interés superior de la niñez, o sea, ya tenemos que cambiar la temática, el desarrollo, ¿sí? De los hechos, de cómo nos los venían contando hace tiempo. ¿Para qué? Pues para que las sentencias sean favorables a nosotros. Porque nosotros tienen que ser argumentación. Argumentación, y luego, yo hasta el momento, y digo, a lo mejor se va a escuchar muy soberbio, pues yo voy a decir, hasta el momento no he encontrado una contestación que tú digas, ay, te rifaste, ¿no? O sea, wow. El doctor Osorio, que nos está dando un taller de materia penal, dice que cuando él estuvo trabajando en el tema de amparo, ¿no? ¿En dónde fue? ¿En Yucatán? Creo que fue en Yucatán. Ajá. Él era secretario, entonces él tenía que hacer la sentencia, ¿no? Lo dice así, a mí me causó, no sé, intriga, desconcierto, decepción tal vez, no sé, pero lo dijo así. En todos los años que trabajé, ¿sí? Que trabajé en el Poder Judicial y todos los años que he trabajado de juez, solamente puedo reconocer la redacción de 3 demandas. 3 demandas. Dice, y casualmente la redacción de las 3 es del mismo abogado yucateco. O sea, ¿qué quiere decir? Que sus 20 años trabajando en el Poder Judicial, todas las demás demandas de los abogados, ¿qué fue? Entonces, ¿qué fue? Imagínense en el juzgado que han de decir de nosotros, en el tiempo que tengo trabajando como secretario de acuerdo, no he visto ninguna demanda que pueda decir que esta es brillante. Creo que ahí existe un buen reto para nosotros, ¿no? Pero muchas veces nada más copio y pego, ya está, pásame el machote de tal, ay, nada más cámbiale las fechas. Y la mayoría de demandas que me llegan conmigo para ser contestadas, en todas les ejercieron violencia. En todas, casualmente. Y cuando platicas con el chavo, y cuando lo llevas a terapia, y cuando lo llevas con el psicólogo, y cuando te enseñan de más pruebas, dices, hijo, tú eres el violentado, ¿no? Pero casualmente la gran mayoría de los abogados siempre dicen, tú ponle que te agredió, tú ponle que fuiste víctima, tú ponle esto, ¿para qué? Para que el juzgado nos autorice, ¿no? La gran mayoría, no sé por qué. Pero yo también aquí, si viene, ¿hubo violencia? Sí, sí hubo violencia. ¿Tenemos cómo acreditarla? Sí, sí tenemos. Ponlo entonces. No, pues no hubo violencia. Al contrario, háblame las cosas como son. Porque después nos sale a nosotros otra cosa y luego ya ahí quedas como el meme, ¿no? Quedé. Y luego yo, ¿qué hago? ¿No? Entonces esa parte es importante. Entonces, ahora vamos entendiendo el tema de por qué tengo que fundamentar siempre en atención al interés superior de la infancia. O sea, hay que cambiarnos el chip. Ahora estamos viendo alimentos. Cuando veamos convivencias, que sí vamos a ver convivencias, que no es el tema de hoy, ¿sí? Vamos a ver este tema de cómo las convivencias realmente también causan una afectación psicológica y emocional y por qué la importancia, ¿no? Y quitar el chip de que, yo lo he dicho, las materias familiares son muy desgastantes porque son las emociones de las partes. Viene la mujer y dice, es que yo no quiero que convivan porque va a convivir con su nueva pareja, ¿no? ¿Te da alimentos? Sí. Tú no puedes cancelar las convivencias, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice el código? A quien impida convivencias,
¿Es una de las causales? ¿Vimos que es una de las causales de qué? Pérdida de la patria potestad. Y si tiene la guardia y custodia, es una de las causales de cambio de guardia y custodia. Entonces, si tú no te lo dices como abogado desde el inicio, pues ya le dices una mala asesoría. Porque dices, ok, las voy a poder detener lo más que pueda, ¿eh? Pero tarde o temprano se van a dar. ¿Sí? Y si el juez acredita que tú fuiste el que las impidió, existe el riesgo que si el otro abogado se pone brillante, pues nos va a pedir un cambio de guardia y custodia. Y ya lo acreditó. Porque efectivamente, ¿cómo lo acreditas? Pues porque ya te requirió una vez, otra vez, pues ahí está. ¿Qué otra cosa quieres, no? Si no has permitido las convivencias. Digo, el tema del juicio familiar es que a veces son muy largos, ¿no? Son larguísimos, ¿no? Nosotros acabamos un juicio que le digo que fue un incidente que tardamos como 2 años porque no la podíamos localizar, ¿no? Ya sale sentencia, se declaran convivencias, no llega nuevamente a las convivencias y dentro del mismo incidente promuevo que en atención al interés superior de la infancia me hagan el cambio de guardia y custodia. Y nuevamente, después de argumentos y demás, me lo vuelven a mandar a sentencia. O sea, la sentencia me mandan a otra sentencia, para que me acuerde. Digo, el juzgado al final me dijo, ¿sí?, que como el debido proceso es un derecho humano y a fin de no violentar los derechos de la otra parte, que me dejaban a salvo mis derechos, para hacerlos valer en la vía y forma correspondiente. Pero a mí, ya me dan a mí la pauta para poder iniciar o una sustracción de infantes, ¿sí?, por la vía penal, o ahora sí solicitar una pérdida de la patria potestad o un cambio de guardia y custodia, ¿sí?, porque ya lo acredité, ya tengo la prueba fehaciente, pero falta que quieran pagar, ¿no? Si no quieren pagar, pues bueno, ya ahí sí ya no puedo hacer nada, ¿no? Que es el otro tema. Pero eso sería el tema sobre los alimentos. ¿No tienen alguna pregunta que quieran que abordemos ahorita de manera personal? ¿No? ¿Nada? ¿Todo bien? ¿Eh? ¿No es el tema? ¿Cuál es el tema? ¿Eh? Ah, lo del exhorto. Es que el tema de los exhortos ahorita de la Ciudad de México, como también en el Estado de México tienen ahorita temas ahí, pues yo soy más de la idea y de la opción que mejor los exhortos los sigamos pidiendo escrito, impresos, ¿eh? Y ya no los quieren recibir allá, ¿no? Pues no, porque tienen un acuerdo de poder judicial a poder judicial, que todo es vía digital, ¿no? Pero bueno, luego ni lo respetan. En Cuernavaca es digital y nos los mandaron mejor por escrito, ¿no? Porque no lo estaban mandando, porque nos pedían que se formara. Tenemos fecha de audiencia el día de mañana y lo quieren mandar o formar el exhorto para que me lo manden dentro de 2 semanas, pues dámelo impreso, ¿no? Yo lo llevo mejor para no cancelar mi audiencia. Pero, pues bueno, entonces si no hay preguntas sobre el tema, cancélala, porfa. Y le pones guardar, no la vais a borrar.